Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles otra vez en esta emisión del podcast Despierta, Pueblo de Dios, que a través del Ministerio de Educación de la respetable Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México estamos llevando a cabo. Su servidor Edgar González, a cargo de la transmisión de las entrevistas y de este proyecto, les saludo con muchísimo gusto y con la expectativa de que, como en los programas anteriores, en esta ocasión también podamos pues meternos un poco más a estas declaraciones teológico-éticas que hemos estado comentando a lo largo de las semanas anteriores. Hemos tenido ya unas entrevistas, un par de entrevistas muy interesantes. Ahora vamos a ahondar en una entrevista que tiene que ver con el siguiente tema de las declaraciones que fueron aprobadas en julio del 2022, el año pasado, por la respetable Asamblea General, y que tenemos la intención de comunicar a todo el campo nacional, que la conozcan. Como les he dicho en el pasado, tenemos aquí abajo el enlace de las declaraciones para que las impriman, para que las tengan, para que la lean. Y también, como he mencionado, pues estamos entrevistando a los pastores que participaron en la elaboración de estas afirmaciones y negaciones en los temas que hemos comentado. En esta ocasión, vamos a hablar acerca del aborto. Entiendo que el asunto es muy amplio, tenemos poco tiempo, pero vamos a tratar de enfocarnos en las declaraciones que están escritas y cómo fue que se fueron redactando poco a poco. Para ello, tengo el agrado, el gusto de contar con la presencia de uno de los pastores que trabajaron en este documento, que de verdad me da muchísimo gusto poder tenerle aquí. Él es un pastor reconocido, pero además trabajó arduamente junto con nosotros en la elaboración de este documento. Así que el pastor Ricardo Aquino, que lo tenemos ahí ahora, pastor, muchísimas gracias por aceptar la invitación para esta entrevista. Gracias, Pastor Edgar. Aprecio mucho tu presentación y aprecio mucho, por supuesto, el privilegio de haber sido parte de este proyecto que ha sido realmente desafiante. Y más aún cuando estamos ya en el proceso de extenderlo a través de el podcast Despierta, Pueblo de Dios. Creo que estamos en un momento muy importante, muy valioso, que marca un parteaguas en la vida de nuestra iglesia al hacer presencia y ejercer un liderazgo de opinión desde nuestra cosmovisión cristiana, de principios bíblicos inamovibles, principios bíblicos que no pueden ser de ninguna manera cuestionados. Gracias por la oportunidad. Un placer, de veras que muchísimas gracias a ti. La verdad es que nos tardamos como 3 años y medio en hacer esto. Por ahí alguien me decía, oye, 5 temas, 3 años y medio. Bueno, pues así de arduo fue el trabajo, o sea, cansado, oramos, leímos, nos enteramos, platicamos, discutimos, pudimos estar de acuerdo o no, pero salió, ¿no? Después de... Claro, y yo creo que algo que es bien importante que quedara como un antecedente es que en todo momento fue un trabajo hecho minuciosa y escrupulosamente con un gran celo porque la palabra sea notoria y quede plasmada en cada una de las afirmaciones y de las negaciones, con un reto adicional, que era el hecho de que esto fuese claramente y puntualmente entendible para toda la iglesia. No es un trabajo de excelencia teológica en el sentido del lenguaje, es Claro. un trabajo de excelencia en el sentido de poder acceder a todos los estratos de nuestra congregación, de nuestra iglesia, a la grey de Cristo, que es en donde necesitamos que esto quede puntualmente declarado, puntualmente marcado, establecido. Claro. Sí, no, y qué bueno que lo mencionas. Fíjate que esto se está transmitiendo en YouTube, pero también en Spotify y las plataformas ahora estas nos dan chance como de compartirlo mucho. Entonces, aprovechando, le quiero invitar a todos los que nos escuchan y nos ven, compartan estas entrevistas con la gente de la iglesia, con mucha gente, háganle saber estas entrevistas, compartan el documento para que pues se puedan enterar de lo que estamos hablando y de la utilidad de este trabajo. Pero bueno. Pastor, vamos a comenzar. Hace tiempo yo te escuché en una conferencia, creo que con un sínodo de Veracruz, Sínodo del Golfo, del fue el Golfo. sínodo del Golfo y Trataste estuvieron pastores, básicamente ancianos de, oficiales de la iglesia.
Sí, y por ahí estaba yo de colado, deja que te diga, por ahí me metí, estuve escuchando la conferencia, me pareció sumamente interesante, dije, no, wow, esto deberíamos de compartirlo también. Pero bueno, entonces sé que tienes el tema ahí, ¿no? A la mano y que has tratado el tema y que sigues estudiando este tema y por eso me parece que era bastante importante que nos ayudaras con esto. Déjame hacer algunas preguntas y vamos construyendo en el tiempo, ¿no? Acerca de este asunto. El tercer tema, más bien el segundo tema de nuestro documento, de estas declaraciones teológico-éticas, el primero fue la inerrancia, ya el pastor David Correa nos hizo el favor de darnos una entrevista maravillosa, y ahora nos corresponde el tema del aborto. Ese es el segundo tema en el orden de nuestras declaraciones. Cuando entrevisté a David hablábamos acerca de la importancia de poner como primer tema la inerrancia, es decir, el valor de las escrituras, en fin. Y después, como en ese tiempo estábamos muy encima del tema del aborto, se estaba hablando de la despenalización del aborto en la ciudad, en diferentes estados de la República, abordamos el tema. Hicimos un escrito, se circuló a nivel nacional, en fin, fue una cosa muy interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a partir del principio, ¿no? ¿Por qué es tan importante para nuestra iglesia, la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, que hablemos acerca de este tema del aborto? ¿Qué nos puedes decir? Sí, pastor, definitivamente estamos hablando de un posicionamiento. Ujú. Es una definición de principios. La iglesia está declarando cuál es su postura, no en base a un dogma de la iglesia, no en base a un acuerdo de pastores, no en base a un concilio o al resultado de un consenso de la Asamblea General de la Iglesia, sino en base a la palabra. Ajá. Estamos definiendo cuál es la postura de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está siendo avasallada con la corriente ideológica y con los estilos de comportamiento, los patrones de comportamiento que son el resultado de esta corriente de ideología. Estamos ante una realidad social que nos demanda a todos una respuesta, no solamente a los padres de familia, sino a la iglesia. Y siendo un asunto de carácter ético, y eso es algo que hay que destacar, es un asunto de carácter ético en un universo de pensamiento en donde la ética se ha prácticamente ignorado. No existen referentes, hay un desconocimiento hacia todo lo que haya sido hasta ahorita reconocido o establecido. Y directamente este carácter ético está directamente relacionado, íntimamente relacionado con el valor y la dignidad de la vida. Mm. La iglesia tiene que hablar de la dignidad de la vida. La iglesia tiene que hablar de la legitimidad que debe haber en el respeto hacia la vida del ser humano. Estamos obligados a definirnos de una manera que no sea titubeante, de una manera que sea clara, puntual, categórica y que sea inflexible, de una manera que no sea ligera, que no sea superficial, que no sea simplista, que no sea precipitada, sino que sea una respuesta firme, determinada y que sea una respuesta con un soporte objetivo, atemporal, como lo es la palabra de Dios. No, y además valiente, porque en este tiempo manifiéstate en contra de estas cosas en donde la mayoría del país está tendiendo, ¿no? Esta agenda progresista en nuestro país. O sea, ahora te enfrentas a esto, te declaras en contra y wow, eres señalado, perseguido, ¿no? Entonces, Homofóbico, oh, sí, intolerante. sí. Estamos además siendo parte de un fenómeno cultural. Todo esto que estamos viviendo es un fenómeno cultural que responde a una poderosa y agresiva agenda. Mm. Podría ser increíble, podría parecernos diabólico, podría parecernos satánico, podría parecernos descomunalmente inaceptable, pero esto responde a la influencia de una agenda globalista. Sí, cómo no. ¿Qué es lo que busca? Busca alternativas para frenar la prevalencia, la vigencia e incluso el avance de los valores judeocristianos que han prevalecido en Occidente por los últimos 2000 años. Ay, Es sí. decir, desde que el cristianismo llegó a través del ministerio del apóstol Pablo y de los primeros misioneros a Europa, el avance ha sido extensivo y ha llegado hasta nosotros.
Bueno, ahora se pretende ahogar, asfixiar, exterminar esta cosmovisión cristiana. No solo se trata de una realidad cultural que está allá en el mundo. A veces la iglesia tiende a tener una definición del mundo que parece distante, parece poco concreta, ¿no? Como si nuestros templos o nuestras aulas de formación teológica fuesen como una especie de claustro intocable, inaccesible en el resto del universo, pero eso no es así. Esta circunstancia que estamos viviendo nos ha demostrado que no somos inaccesibles, que no somos inexpugnables y que no somos tampoco, no sé, no estamos en un claustro, no Sí, somos un gueto en la humanidad, ¿no? pues sí. Déjame que te diga, ahorita acercándonos un poco al tema este del progresismo en nuestro país y esto que está pasando, ¿no? Algunos datos crudos para todos los que nos escuchan también, que sepan esta información. En el 2007 en la Ciudad de México, en el 21 en Hidalgo, en el 19 en Oaxaca, también en el 21 en Veracruz, la interrupción del embarazo es legal y sin causales hasta las 12 semanas de gestación, o sea, estamos hablando de antes del tercer mes. Por decisión de la mujer, es legal en la Ciudad de México desde el 2007, en el 2019 en Oaxaca y en el 21 en Hidalgo y en Veracruz, ¿no? Muchos de los estados ya tienen esta legislación ya echada a andar y las causales, ¿no? Las causales para que se pueda acceder al aborto, pues han sido variadas, ¿no? Han sido muchas, están ahorita, esas prevalecen en nuestra cultura, por ejemplo, el embarazo por violación, el embarazo que afecta la salud de la mujer, el embarazo que pone en riesgo la vida de las mujeres, el producto con malformación genética grave, la inseminación artificial no consentida, el aborto por accidente, cuando la economía precaria de la mujer se agrava y la que es peor, por libre decisión, solamente porque quiero y ya, ¿no? Entonces, cuando nos topamos con estas declaraciones que se escriben ahora en este documento, nos encontramos en este apartado del aborto, con la afirmación y la afirmación número 6, que para los que nos escuchan la pueden revisar, que dice, afirmamos que la vida humana inicia desde el momento de la concepción con total dignidad y valor, ¿no? Esta agenda progresista habla de que no hay, ¿no? No hay vida humana. Luego negamos, se escribe en este documento, que la vida de la criatura no nacida pueda ser quitada sin transgredir la dignidad humana e incurrir en un pecado grave. Y negamos, por otro lado, que el hecho de que la criatura no nacida dependa de la madre la haga menos digna o menos humana, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estas declaraciones que fueron escritas, pensadas, oradas, redactadas valientemente, ¿no? Y con un gran compromiso profético incluso, ¿cómo deberíamos enfrentar esta realidad que en nuestro país ya el tema del aborto es un tema que está prácticamente en todo el territorio nacional, ¿no? Y ahora, la iglesia, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Cómo enfrentamos esta realidad, pastor? Bien, lo que has descrito es una realidad ya consumada. Estamos viviendo Eso en es. una sociedad que no solamente es anuente, antiguamente era permisiva, Ajá. no, ahora ha legitimado la práctica del aborto. ¿Qué es el aborto? Eso nos ayuda. El Ah, aborto es la interrupción del proceso de gestación, del proceso natural de gestación, por la causa que sea. Por supuesto que hay más de una característica de aborto, es decir, más de una forma de aborto. Desde el aborto espontáneo, que es involuntario, que es un accidente del desarrollo mismo del embrión, hasta el aborto intencionado, el aborto que no es un accidente, el aborto que es provocado. Y ujú. esta es la preocupación. Muchas madres experimentan abortos espontáneos, lo cual el ginecólogo les explicará, pues esta es una situación que no está en nuestro control y acerca de la cual usted no es responsable, es una Ujú. situación accidental. ¿Cómo Claro. sucedió? No podemos dar una explicación precisa, pueden haber múltiples causas. Cuando nosotros abordamos esto y nos ponemos a analizar la experiencia de una mujer que aborta accidentalmente, a lo que se le llama aborto espontáneo, Ujú. la sensación, el cúmulo de experiencias y sentimientos que la invaden a ella,
al padre de la criatura, al entorno familiar, es de duelo, es un duelo verdadero, real, profundo, como si hubiera muerto una persona con la cual han convivido. No podemos imaginar por qué sería diferente cuando el aborto es provocado. Claro. Simple y sencillamente porque al producto, como se le denomina en Sí. el ambiente médico, es decir, al embrión, se le considera un invasor. Es decir, alguien que viene a estorbar, alguien no deseado al que hay que extinguir, eliminar, suprimir. Esta es la filosofía detrás del aborto intencionado o el aborto provocado. ¿Qué es lo que nosotros estamos enfrentando con esto? Estamos ante la idea que se comunica que el aborto como práctica estandarizada y legitimada por ley es algo natural, es algo normal que puede ser usado como método de control del embarazo, como método para el control de la natalidad. También se trata de transmitir la idea de que la religión fue quien nos hizo sentir culpables. La religión fue quien nos impuso tabúes y dogmas que son infundados y que no hay evidencia científica, hasta ese grado se han atrevido a llegar. No hay evidencia científica que demuestre que el aborto sea nocivo de alguna manera o que conlleve consecuencias dañinas. Una característica peculiar y que es innegable del relativismo es su doble moral. Es decir, maneja una moral para ciertas cosas y en las mismas circunstancias, en otras, maneja otra moral. Nuestro posicionamiento responde al principio bíblico de honrar la vida, que es vida hecha a imagen de Dios. Cuando en el decálogo está no matarás, se refiere a que cada ser humano posee en sí mismo, por haber sido concebido, por haber sido procreado, el derecho legítimo que le da la vida como un don, un regalo otorgado por Dios. La cosmovisión cristiana afirma que la vida como don de Dios es algo que no tiene potestad absolutamente nadie, algo sobre lo cual nadie más tiene potestad, sino solo Dios. Y entendemos, por lo que la palabra de Dios dice, que el embrión concebido en el seno de una madre y en el proceso de gestación y desarrollo, ha recibido el don de Dios otorgado, que es la vida. Solo Dios tiene la potestad de quitarla. Esa es la razón por la cual sostenemos el derecho a la vida que posee el embrión. Claro, y desde ahí, o sea, y algunos dicen, bueno, antes de las 3 semanas no hay vida, no hay un ser, etcétera. No, pero desde ahí, ¿no? Ahí la Biblia lo sostiene, lo dice de alguna manera muy clara y nosotros lo defendemos y lo sostenemos. Fíjate que cuando bien pienso en el asunto bueno, lo que está pasando en nuestro país, esta agenda global, este mundo progresista, en este mundo caído, tan contrario a la palabra, ¿no? Hostil al evangelio, hostil a la palabra. Pues uno dice, claro, no conocen la palabra, ¿no? Dice el apóstol Pablo a los Corintios, no pueden discernir espiritualmente, en fin, tienen otros principios, una cosmovisión. La semana pasada David hablaba de la cosmovisión, una cosmovisión más mundana, más del mundo, ¿no? En donde lo lógico impera, ¿no? Pero cuando uno se acerca a gente creyente, cristianos, que sostienen estas mismas ideas a favor del aborto, es escandaloso, ¿no? Mira, por ejemplo, algunos líderes cristianos por ahí de 2020, ¿no? Dijeron que por mucho tiempo la iglesia se había equivocado y había hecho una mala exégesis respecto del aborto. Incluso se atrevieron a decir, gente creyente, cristianos dijeron que la Biblia no solamente no desaprueba el aborto, sino que lo promueve. Y dijeron que habíamos hecho una mala exégesis cuando en el Salmo se escucha, mi embrión vieron tus ojos, o cuando María llega a visitar a Elizabeth y el bebé salta en el vientre. En fin,
hay una mala exégesis, dicen, ¿no? Entonces hablan acerca de que efectivamente la Biblia no solamente lo desaprueba, sino que lo promueve. Y esto dicho por boca de gente cristiana, pues de gente creyente, ¿no? Esto llama mucho mi atención. Y cuando leo las declaraciones que se hicieron, encuentro una que me parece que va justamente en este punto, porque dicen en la declaración, en el punto número 7, afirmamos que el padre y la madre son responsables de proteger la vida de la criatura engendrada con un don sagrado otorgado por Dios y negamos, aquí está interesante, que la escritura legitime el derecho al aborto, ¿no? Es decir, esto va en contra de aquellos que dicen que lo promueve, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto de esta afirmación y negación y en esto que ahora ya, ¿no? En alguna conferencia yo dije, el mundo progresista no solamente está tocando las puertas de nuestra iglesia, ya está sentado en nuestras bancas, ¿no? ¿Cómo percibes esto en este tiempo? Yo creo que de lo que estamos pudiendo observar en el fenómeno religioso es que muchos movimientos, incluso denominaciones que en otro momento pudieran haber sido consideradas serias, sólidas, eh, teológicamente correctas, han tenido que enfrentarse a una realidad de migración, de deserción, y ahora están actuando con pánico y tratando de retener y la idea de ser populares, de ser amigables, Ujú, y se han inclinado por conciliar su teología y su cosmovisión cristiana, su ética cristiana, que tiene fundamento escritural, con la corriente ideológica de nuestro tiempo, ujú, porque el pánico es perder a la gente. ujú, Entonces, están ganando al mundo a cambio de perder su esencia, su alma, su identidad claro, cristiana. claro. Creo que nosotros estamos ante esa disyuntiva y creo que nuestra responsabilidad es sostener los valores bíblicos. Nosotros estamos de paso aquí. Nosotros podemos hacernos hacia un lado y decir, bueno, pues los que vienen después que hagan lo que crean conveniente, pero nosotros nos vamos a aliar o vamos a ser más intuitivos, como son los equipos celulares ahora, ¿no? Ujú, Nadie lee el manual, cada quien sí, adivina cómo usarlo, lo desconfigura 5 veces antes de aprender, ¿verdad? Pero finalmente ahí medio lo usa. La mayor parte de los equipos celulares son utilizados así a es. un mínimo porcentaje de sus capacidades, porque la gente no conoce tanto de lo que puede ser capaz un aparato de estos. Así que todos tenemos esta posición o esta manera de entender, pero esto no es lo que Dios quiere. Lo que la palabra de Dios nos dice es que tenemos que ser sólidos y firmes, coherentes, congruentes, consistentes con la verdad absoluta de Dios. No estamos ante la opinión del apóstol Pablo, no estamos ante la opinión del rey David que escribió el Salmo 139, estamos ante el orden de Dios. Sí, Honrar la dignidad de la vida es honrar el orden de Dios. así es. Cuando leemos el Salmo 139, tenemos una referencia contundente acerca de el valor que Dios le da a la vida del embrión. Nadie tiene potestad para tomar esa vida más que Dios. Amén, amén. No es el único pasaje, no es la única porción bíblica. Hay múltiples porciones bíblicas que nos refieren a esto. En Jeremías 1:5, la palabra de Dios nos dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Ujú, Dios trata con el producto que está en el vientre, que fue concebido y que se encuentra en el proceso natural de gestación. Hay un propósito de Dios para eso. La dignidad humana nace allí. Allí es en donde ya existe y es sobre la cual Dios tiene potestad. Entonces, no tenemos alternativa. Lo que hemos hecho al posicionar de esta manera y responder de esta manera con el fundamento escritural es porque no tenemos alternativa como iglesia de Jesucristo, porque hemos sido llamados a sostener la verdad. claro. Hemos sido llamados a sostener la palabra de Dios. En ella está revelado ese orden de Dios para el hombre, para el mundo, para la sociedad de nuestro tiempo.
y es un orden atemporal, no es una moda del Claro, siglo primero, ni es una moda claro. de la era de gloria del pueblo de Israel. Hay un carácter profético en esto que es el posicionamiento de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Quien conoce lo que aquí se expone resulta ser responsable de la decisión. Si tú tienes este documento en tu mano y has leído la respuesta que se está dando a toda esta influencia cultural e ideológica, entonces tú eres responsable. No hay plan B. No podemos optar por una cosa que facilite más la salida o aligere la ética o adelgace la línea. No, no se puede. Sostenemos, promovemos y vivimos valores bíblicos que son sagrados, atemporales y universales. Así es. No están en capacidad de ser negociados. No, 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 no. Y me llama la atención y agradezco mucho al Señor porque en su providencia nos permite tener esta redacción en donde hay un sustento bíblico en cada posicionamiento. No estamos hablando de moralidad o de buenos consejos. Está la Biblia como soporte absoluto sobre este tema y nuestra plataforma son las escrituras. Por eso cuando se dice que negamos que las escrituras lo legitimen, este derecho del aborto, no es lo que nosotros creemos, sino lo que la Biblia dice, incluso por encima de lo que nosotros podamos creer. Así que muy, muy, muy bueno. Fíjate que uno de los gritos del colectivo feminista hoy día, que está muy, muy de moda, ¿no? Y estos proabortistas, es este asunto. Dicen, este cuerpo es mío, dicen las proabortistas, los colectivos, ¿no? No, no, y puedo hacer con mi cuerpo lo que me plazca, ¿no? Hay este grito generalizado, ¿no? Pero también entiendo que, y en la afirmación y negación número 8, para ir caminando en estas afirmaciones, se redactó esto. Afirmamos que a partir de la concepción yace en el vientre de la madre un ser humano distinto de la misma, ¿no? Con dignidad propia e independiente de ella, ¿no? Aquí ya de alguna manera pienso que se estaba justamente respondiendo a este grito colectivo. Negamos que el derecho de la mujer para elegir sobre su propio cuerpo le dé la facultad para tomar la vida del ser humano que se está gestando en su vientre o elegir sobre el cuerpo de este, ¿no? Pues dicha vida y cuerpo, dice la negación, no son suyos. En esta misma declaración se cita justamente este salmo que mencionas, el 139 en el versículo 16, ¿no? Ayúdanos un poquito a comprender esto a la luz de este pasaje, ¿no? O de otro que consideres pertinente. Ya más o menos como nos adelantaste un poco, pero ampliemos un poco a partir de esta realidad que estamos viviendo. Claro que sí. Eh, esta idea de es mi cuerpo, es mi vida, yo puedo decidir sobre mi cuerpo lo que yo quiera, parece tener mucho sentido lógico, Sí, sí, claro. pero es mucho sentido lógico desde la perspectiva del relativismo Ujú, beligerante, violento, agresivo. ujú, Es el reclamo de un derecho que niega otros derechos que no le pertenecen. ujú, Niega el derecho del padre a participar de la decisión. ujú, Niega el derecho de la criatura que está siendo gestada, que posee un derecho. Si la criatura no posee ningún derecho, ¿cuál es el afán de la ginecología por proteger a la criatura? ujú. ¿Cuál es el afán de los médicos? El interés por preservar la vida. ¿Por Claro. qué todos los medicamentos traen indicaciones que dicen cuándo no es pertinente que una mujer que está en el proceso de gestación tome tal o cual medicina? Todos estos cuidados carecerían de sentido si todo depende de la decisión absoluta e incuestionable de una persona, que en Ujú, este caso sería la mujer. Porque no es también el derecho del hombre, solo ujú, porque el hombre no se embaraza. ujú. Entiendo yo que esto parece tener, como dijimos al principio en esta respuesta, mucho sentido lógico, mucha coherencia conforme a la ideología, al pensamiento Sí, relativista. sí. Pero el tema de la procreación humana no solo se debe ver desde o entender desde el sentido del derecho humano, más allá del sentido del derecho humano, que es defendido o que es negado en este debate, está la definición de la procreación, es decir, la facultad humana para reproducirse, no entendida solamente en ese sentido, sino entendida como una asignatura divina.
Cuando leemos Génesis, hay una orden explícita de reproducción. Por supuesto, el cristianismo desde su perspectiva reformada, desde el posicionamiento y la cosmovisión cristiana reformada, no está negado al sentido de la sexualidad como un satisfactor. Es decir, entendemos y aceptamos que el sexo es una bendición otorgada por Dios para satisfacción, para placer, pero es también el propósito de la sexualidad, la reproducción humana. Dios nos dio esta facultad. Luego entonces, esto involucra responsabilidad ética. Más allá del sentido social o cultural o religioso de la responsabilidad ética, se trata de una responsabilidad ética de la cual damos cuenta a Dios, que es quien nos la otorgó en el Génesis cuando nos creó y dijo, multiplicaos, henchid la tierra. Lo que estamos entendiendo entonces es que esto es una asignatura divina por la cual debemos dar cuenta. Es una asignatura concedida conforme al propósito de Dios. Volvemos nuevamente al concepto del orden de Dios revelado en la palabra. Es el orden de Dios para el matrimonio consagrado en la Biblia, no a la mitad de la Biblia, no en Apocalipsis, Sí, en no, Génesis capítulo 1. desde el principio. Esa es la razón por la que, siendo la vida de cada ser humano un acto intencionado de la voluntad soberana de Dios, y siendo el ser humano una criatura hecha a imagen de Dios, la procreación debe ser un acto intencionado, un acto de voluntad de la pareja humana. No es un acto de voluntad independiente de uno de los dos, es un acto voluntario de ambos y responsable, en una responsabilidad compartida. El ser en gestación ha sido dotado de una dignidad exclusiva y única que lo identifica entonces, aún estando en una condición de completa dependencia en el vientre de su madre, posee un don que ha sido dado con un propósito divino. La madre y el padre, desde la cosmovisión cristiana, son al mismo tiempo responsables y portadores de una vida en formación. Esta vida es reconocida bíblicamente. Tu embrión vieron mis ojos y más adelante fueron hechas todas las cosas que estaban escritas en tu libro. Dios había determinado el proceso de la gestación como completa y absolutamente diferente a la de la madre y completamente diferente a la del padre, con una dignidad absolutamente propia. La corriente ideológica que niega esta realidad no puede borrar siglos de estudio y desarrollo científico en ginecobstetricia y en todos los demás ámbitos de investigación enfocados en el cuidado y sano manejo clínico del embarazo. ¿Cómo sepultar eso y cómo pasarlo por la parte oscura de la historia de la humanidad? Que es una historia que consideran que ha sobrado, que es innecesaria, pero aquí hay evidencia médica, sobrada evidencia médica y evidencia científica que dice que el producto en gestación está dotado de una dignidad que lo hace merecedor de esmerada atención y protección. Ahí está la responsabilidad del padre y de la madre y ahí está el sentido ético de nuestra cosmovisión y de nuestra definición. Y justamente es la esencia de la afirmación 8, esto que estás diciendo, y me parece que es sumamente importante. Vamos acercándonos, pastor, un poco al final de este asunto. Como te acordarás, y los que nos están escuchando y viendo, les comento, las declaraciones que se hicieron tienen tres áreas. Empieza con un sustento bíblico, luego están la serie de declaraciones y termina con una parte pastoral. No queríamos dejar fuera el tema pastoral, fuera del escenario, la realidad que vivimos también como iglesia, porque dentro de nuestras iglesias nos encontramos con situaciones de esta naturaleza y la gran pregunta es cómo enfrentamos esto. Así que la última pregunta, pastor, ¿qué deberíamos hacer como ministros de la palabra y como iglesia cuando en nuestra membresía hay personas que o han tenido una experiencia de aborto directamente o han sido partícipes, no sé, la hija de un anciano, una joven de la iglesia, en fin, ¿no?
¿Qué debemos hacer? Porque esto está pasando en nuestras iglesias también. Es una realidad también que vivimos en la iglesia. ¿Qué deberíamos hacer los pastores la iglesia en esta área? ¿Debemos condenar, señalar, disciplinar, aplicar todo el rigor de la ley? ¿O tenemos que ser más empáticos, más espirituales, más pastorales? En fin, yo sé que tú tienes muchísimo trabajo en esta área y una gran capacidad, un gran conocimiento. ¿Qué nos aconsejas para esto? Gracias, pastor. Aprecio mucho tu palabra, pero quiero decir, este es el aspecto más delicado, Ujú. particularmente en nuestra realidad como iglesia. Y quiero decirlo de la manera más sensible posible. Tú y yo somos pastores, hemos Sí, desempeñado el ministerio por décadas. muchos años. Sabemos lo que es una hija de la iglesia, una mujer cristiana, Sí, joven o madura, quien quiera que sea, venga con una experiencia de un aborto espontáneo, una situación sí. inesperada, sorpresiva, dolorosa profundamente. Pero la parte más difícil de manejar en un caso de estos es el acompañamiento. Ajá. Ahora, ¿cuánto más difícil es cuando se trata de un aborto provocado, en donde alguien necesita ser acompañado porque se siente culpable después de haber atentado contra la vida de una criatura que estaba formándose en su vientre? Hemos vivido esto como pastores, sabemos de qué se trata. Me refiero a una forma de acompañamiento pastoral que expresa no juicio. Los pastores no somos de un tribunal de condenación. Para muchas personas hablar con el pastor puede ser intimidante. Sí. Hablar con el pastor puede ser intimidante desde la perspectiva de sentirse señalado o acusado, o peor todavía, sentirse exhibido o Ujú. expuesto. De ninguna manera puede ser esa la tendencia, la inclinación o la manera de manejar una situación de esta índole. Estamos viviendo quizá uno de los momentos de confrontación, no solamente para la congregación, para nosotros los pastores. Quizá uno de los mayores vacíos en nuestro momento histórico como iglesia es esta necesidad de apacentar a la grey de Cristo y Ujú. hacerlo con celo, con fidelidad bíblica, a la vez que con un carácter de siervos a cargo de algo que no es nuestro, con la delicadeza que amerita nuestra asignatura. Es una forma de apacentamiento que significa y expresa compasión, que expresa cercana compañía, solidaria, como reflejo de la gracia del perdón. Creemos en un Dios de perdón, la restauración y la sanidad interior que solamente puede venir a través de la obra del Espíritu Santo por la ministración de la palabra. ¿Quién mejor que un pastor con madurez en su ministerio para poder servir en esto a lo que hemos sido llamados? Esto es lo que significa el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el tomar la bandeja con agua, ceñirse la toalla y lavar los pies de nuestros hermanos. Ujú. Para que la comunión funcione en la mesa, tenemos que hacer esta tarea. Ujú. Y para que nadie se quede fuera de la mesa a la que hemos sido convidados por Cristo, alguien tiene que lavar los pies de los demás Ujú. y hacerles saber que en la mesa nuestra dignidad procede del Señor. Ujú. No somos salvos por nuestras obras, somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Y quien ha cometido una falta de esta magnitud debe saber que puede encontrar el perdón de Dios. Así es. Alguien, un pastor, debe acercarse y leer con él en la palabra que hay una promesa de perdón, de sanidad y de restauración Así es. que puede darle certidumbre de una plena comunión con el Padre, que nada estorba si él busca la reconciliación con Dios. Creo y sostengo como miembro de esta comisión a la que tuve el privilegio de ser invitado, esta comisión que redactó por más de 3 años este documento
que sostiene las afirmaciones y las negaciones que estamos analizando, que el principal énfasis en todo momento a lo largo de este proyecto, el principal énfasis de todo este esfuerzo que ha sido finalmente aprobado por la Asamblea General de la Iglesia, es mostrar un carácter pastoral que acompañe a la Iglesia en el proceso de este avasallamiento ideológico, no solamente para responder puntualmente con la palabra, sino también para saber cómo actuar cuando nosotros mismos hemos caído en errores de esta característica. Claro, claro. Tenemos padres profundamente preocupados que necesitan ser guiados por la palabra de Dios. El ministerio pastoral es responsable de esto. Quiero compartirte, desde el domingo pasado iniciamos un proyecto para que el domingo pasado fuese nuestra primera sesión para estudiar domingo a domingo cada una de estas afirmaciones y negaciones en nuestra hora de escuela de formación cristiana. Yo quiero invitar a los pastores que hagan algo parecido, que busquen una oportunidad en su iglesia para enseñar esto como parte del estudio de la palabra y compartir la posición de la... Esto es atingente, es urgente, es apremiante, es necesario que la iglesia lo conozca y más la generación más joven. Ay, sí. Bueno, ahí está la invitación. Pero mira, ya el tiempo se nos viene encima, pero así muy rápidamente, en 1 minuto y medio o 2, llega una chica con el pastor. Pastor, estoy embarazada, estoy soltera, el chico es no creyente, no le he dicho a mis padres, pero mis hermanas, familia, gente, etcétera, me dicen aborta, ¿no? Esta problemática existe. Ahí está, en nuestra realidad de gente en nuestra iglesia, ¿no? Eh, Dos, tres cositas muy simples, ¿no? ¿Qué hacer con esta chica? ¿Qué consejo damos? Quiero que sepas que soy el pastor de la iglesia. Quiero que sepas que cuentas conmigo para proteger la vida de tu hijo. Amén, sí. Sí, esta es una realidad que he vivido más de una vez, pastor. Sí, sí, la hemos Quiero visto. que sepas que si es necesario, yo te acompaño para que hablemos con tus padres. Ah, Quiero que sepas que voy a estar contigo. Mi esposa y yo estaremos contigo incondicionalmente. Y si nadie está contigo, lo estaremos nosotros, porque esto es lo que refleja verdaderamente el carácter de Dios, de amor, de misericordia, de compasión. amén. Eso que dices me encanta porque no hay juicio, ¿no? No hay condenación, no hay, pero qué barbaridad, ¿cómo es posible que hayas hecho semejante cosa? Hay un espíritu más pastoral y creo que eso es algo que necesitamos hoy día. Yo creo que pueden haber hermanos que al escuchar esto digan, bueno, pero ¿y cómo queda? ¿Nadie la va a regañar? ¿Nadie? Creo que el hecho de que alguien venga y hable con el pastor y le platique esta circunstancia representa el proceso mismo en que ha sido guiada, redarguida por el Espíritu Santo. Es alguien que tiene un Claro, principio cristiano en su conciencia, ha sido guiada a buscar apoyo, ayuda, consejo. El sí. pastor está allí para escucharla y debe ser sensato y sabio para mostrarle que si ella verdaderamente es una hija de Dios, necesita ser apoyada, acompañada y también debe ser corregida. Es una Amén. corrección que viene del Señor. Sí. Pero este proceso no significa, no pasa nada, no te preocupes. No, claro que pasa algo, Sí, pero claro. en este momento lo que necesita es saber cómo caminar de la mano de Dios nuevamente, cómo tener certidumbre de que Dios no la va a destruir por su condición, por su estado. Hay perdón. No negamos que hay un pecado en su experiencia, en su comportamiento, pero tampoco podemos hundirla y haremos lo que nuestro Señor Jesucristo haría. Así Creo es, que esto sería el mejor reflejo claro. de lo que Jesús haría. Muchas gracias, Pastor, por esta respuesta última. Y bueno, tristemente estamos llegando al final. Nos podríamos quedar muchísimo tiempo platicando del tema, ¿no? Pero quiero decirles a todos ustedes que
seguimos en el asunto. La invitación que hace el pastor me parece súper importante, que descarguen el documento, estudienlo, léanlo, incluso no solamente en la iglesia como clase de formación cristiana, llévenlo a casa, que sus hijos lo vean, léanlo juntos, analícenlo, estudienlo con una mente espiritual, con un afán de saber qué está pasando en la realidad de nuestro país, de nuestra iglesia, cómo debe de ser nuestra reacción. Me parece que es un asunto de vital importancia, tingente, urgente, como bien decía el pastor. Pastor Ricardo Aquino, muchas gracias por tu tiempo, gracias de verdad, porque ha sido bastante buena la entrevista y además, bueno, es una probadita, porque hay muchísimo más que hablar del asunto, pero creo que esto es un buen aperitivo para abrir el hambre y leer y estudiar más de este asunto. Espero que sigamos pues trabajando en este asunto. De veras te agradezco muchísimo tu presencia en esta entrevista, pastor. Gracias, pastor, ha sido un privilegio. Yo quiero decir, si hay alguien que está oyendo esto y necesita ayuda pastoral, Ajá. siéntase en la libertad. Estamos en las redes, Pastor Aquino. De cualquier manera, hay facilidad para encontrar apoyo y buscar el refugio de Dios. Si, Dios si, les bendiga. si tú nos lo permites, ponemos tus redes sociales ahí Por favor, pastor, con toda confianza. y que la gente que quisiera conversar contigo para ampliar un poco el tema, pues que con toda confianza te busque, ¿no? De todas maneras, sí estás muy visible en las redes, pero para cualquiera que no lo sepa, bueno, que pueda acercarse con confianza. Está bien, ¿no? Podemos hacer eso. Por favor, claro que sí, con toda libertad. Excelente. Pues, amados hermanos, verdaderamente nos ha dado muchísimo gusto poder estar aquí con el pastor Ricardo Aquino, como ustedes ya lo conocen, lo conocemos. Muchas gracias a todos ustedes. La próxima semana estaremos transmitiendo un programa sobre la ideología de género. Habrá otro pastor que participó en la redacción de este documento, hablándonos de este tema. Así que le invito, no se lo pierda, los lunes a las 7 de la mañana, Despierta Pueblo de Dios estará transmitiéndose cada lunes a las 7 de la mañana el programa. Por lo pronto, pues me despido, le agradezco mucho el honor de su presencia, de su atención, espero que haya sido de bendición para su vida, para la nuestra es sin lugar a dudas, y espero verle pronto. Por lo tanto, a nombre del ministro de Educación, presbítero Samuel Hernández Clemente, su servidor Edgar González, secretario del ministerio, nos despedimos y le deseamos las más ricas bendiciones del Señor. Hasta luego.